Decirles que es un honor, es un placer poder volver a estar aquí en Nueva Vida Internacional y agradecerle mucho al pastor y a la gran congregación por su apoyo y por sus oraciones, que me han ayudado muchísimo. Y ustedes vieron cómo estaba yo y cómo he crecido. He crecido como persona, pero también he crecido en la manera que Dios me ha dado mi sanación. Él ha hecho mucho por mí y definitivamente no hay cuestión de que Él es un Dios poderoso. Amén, aleluya. Y que es un Dios que nos ama. Amén. Él nos ama. Él nos ama y nos da su misericordia y nos muestra su gracia sin condición alguna. Sin condición alguna. Y yo era una persona que yo no conocía de Dios. Para mí Dios se pudiera decir que no existía. Yo no pedía nada, yo no hacía oración, no iba a la iglesia. Si yo hacía algo, si un logro yo podía llegar a hacer un logro, era porque yo lo hice. Era yo de esa forma no agradecerle nada al Señor. No agradecerle nada al Señor. Para mí, suerte o simplemente yo. Y esa es una de las cosas, de aparte de la sanación que me ha dado, es otra cosa que yo he aprendido. Es otra cosa que he aprendido, que la suerte no existe, sino lo que existe es la gracia del Señor. Sí, amén. Al igual que su misericordia por nosotros. Sí. Y yo vivía en un mundo muy oscuro, lleno de cosas muy malas. A mí la persona que yo menos pensaba me estaba haciendo daño y quería verme, como dice, bajo tierra y lo estaba logrando y yo entré en una etapa donde yo inclusive ya tenía mucho miedo, pero por lo mismo, porque como yo no tenía a Jesucristo en mi corazón, yo no pensaba que Él estaba conmigo, cuando realmente sí lo estaba. Porque Él dijo, ¿a dónde vas? Vente. Y me sacó de donde yo estaba. Me sacó de ahí. No importó de qué forma Él lo iba a hacer, simplemente Él lo hizo porque Él sabía que yo no lo iba a hacer por mí mismo. Y Él sabía que lo mejor para mí era salir de donde estaba. Y si esa era la única forma que yo iba a comprenderlo, pues así iba a ser. Y desde que me sucedió eso, que yo decaí mucho por lo que me estaban haciendo, yo viví muchas experiencias bien bonitas con el Señor, vi los milagros que Él hace, y yo supe que lo que yo le pedía de todo corazón, Él me escuchaba, y Él hacía lo que Él hacía por mí, Él luchaba por mí. A veces yo oraba y le pedía al Señor que me ayudara y al instante, en un segundo me sucedía. Y a veces pedía y como todos piden, y Él lo hace, tarde pero seguro, ¿no? Como se dice. Él va haciendo su trabajo y cumple lo que Él promete. Y bueno, pues yo caí al hospital varias veces cuando recién empecé a tener las molestias. Y los doctores me decían a mí que no tenía nada. Y era algo absurdo porque inclusive yo me acuerdo del primer doctor que me observó y que me estudió, me dijo, mijo, estás enfermo, pero no tienes nada. Así me decía el hombre y yo le decía, ¿cómo es eso? Me decía, pues, estás enfermo, no lo estoy negando, pero no tienes nada. Y así me fui con varios médicos, me vieron varios médicos y todos me decían, mijo, perdóname, no sé qué decirte. No sabían y no podían hacer nada por mí. Pero cuando ellos decían que no, Dios dice que sí. Amén. Así es. Nunca hubo medicina para lo que yo tuve, nunca hubo diagnóstico, nunca se supo qué era lo que yo tenía, nunca se supo por qué yo había decaído tanto. Los doctores se preguntaban, ¿por qué no caminas? ¿Por qué apenas puedes hablar? ¿Por qué no puedes hacer tus necesidades? Ellos solamente se preguntaban, pero no sabían nada, con tanto estudio que tienen, y no podían hacer nada por mí. El único que pudo hacer por mí fue el Señor. Amén, aleluya. Dios.
Y yo le agradezco mucho porque Amén. lo que Él ha hecho en mi vida es algo maravilloso, es algo extremadamente grande, enorme, Amén. enorme. Yo cuando recién caí, mis padres desesperados, llenos de miedo, porque ellos miraban a su hijo que se les iba y no sabían por qué. No sabían por qué, y yo me iba secando y no hablaba en nada, y ellos también no estaban muy bien entrados con el Señor, ellos tenían miedo, porque también no comprendían plenamente que el Señor estaba con nosotros, y el miedo los cegaba más aún, los llenaba de desesperación. Y así ellos me llevaron con varios curanderos, como con 5, más o menos, me llevaron. Y ninguno, con las supuestas hierbas que mandaban y todo, ninguno pudo hacer nada por mí. Inclusive la última persona que me vio a mí, me llevaron con esa persona y luego un mes después tenía que volver, según yo, con mejoría. Pero no, o sea, sí iba con mejoría. Pero cuando llegamos, la mujer nos dijo que ella no había hecho nada. Ella no había podido hacer ningún trabajo porque hubo una equivocación en el proceso que ella tenía para iniciar el trabajo para mí. Y ella misma le dijo a mis padres, y yo estuve presente, ella dijo: Él está mejorando, Él está como está, solamente por la gracia del Señor. Porque Él es el que lo está sanando. Aleluya. Y como le digo, yo caí muchas veces al hospital. Y en una de las ocasiones que yo estuve en el hospital no podía salir de él, no me dejaban, porque yo no podía hacer nada por mí, no podía hacer mis necesidades y no podía caminar y no me querían soltar. Y yo me acuerdo que mi padre, pues siempre hubo mucho sufrimiento, ¿no? Yo pues no podía hacer nada, yo me sentía muy mal. Y mi padre más aún viéndome sufrir y yo siendo su hijo, y pues ¿quién no le duele a sus hijos, no? Y yo me acuerdo que cuando me dijeron que no podía salirme, que tenía que pasar unas pruebas, que era algo imposible porque yo ya lo había intentado y no podía. Mi padre, él se salió del cuarto y él dice que él entró al baño, ¿no? Y puso a hacer esa oración ahí por mí y le pidió a Dios que por favor que nos escuchara, que nos ayudara para salir de ese lugar, porque yo en vez de mejorar en el hospital yo estaba empeorando, yo me sentía peor cada día. Y las pruebas que era imposible para mí pasar para poder salir del hospital, después de que mi papá pidió y oró, Dios escuchó y fue algo instantáneo, porque yo empecé a realizar las pruebas y superarlas. Y cuando de primero algo parecía imposible, pues como a la hora salí del hospital. Aleluya. Así fue, y hasta yo me sorprendí, se me hizo muy pronto, quería quedarme más, que estaba bien cómoda. La cama estaba cómoda, pero no, o sea, el servicio no estaba muy bien, pero la cama sí estaba bien, y luego se mueve y todo, está bien. Pero está bien. Ya luego pues yo como que me quise arrepentir, no, me quiero quedar, pero no, ya es muy tarde, pues ya Dios había orado y pues ya hay que darle para adelante, ¿no? Así es. Y esa fue una de los milagros. Eso fue uno de los milagros. Y otro más hermoso aún es de que yo estuve un tiempo con una familia en Houston, Texas. Y yo me sentía un poquito más triste, deprimido. Y mi familia afuera tenía un puentecito blanco. Y yo tenía costumbre de ir a ese puente con mi andador. Ahí andaba con mi andador y caminando de puntitas. Yo iba a ese puentecito y yo hacía el andador por enfrente y me hincaba. Miraba hacia el suelo y lloraba. Eso sí, yo nunca reclamé que por qué yo y que nunca, porque yo sé que Dios no castiga. Él simplemente permite las cosas para que uno pueda aprender, para que uno pueda crecer y para Él poder obrar en nuestras vidas, glorificarse, como en mí, en mi cuerpo. Él se ha glorificado en mi cuerpo y en mi vida. Y algo bien bonito que nunca se me va a olvidar fue de que cuando yo estaba llorando con mi cabeza en el suelo, yo escuché, Él me habló y Él me dijo, levántate. Me dijo, levántate.
Y yo miré para arriba, y cuando yo miré para arriba, yo miré hacia la derecha. Y la calle estaba hasta allá, muy lejos. Y cuando yo vi para allá, yo supe, yo pensé entre mí, Él quiere que yo camine hacia ese. Él quiere que yo camine. Pero luego yo pensé entre mí, yo dudé. Y yo pensé, pero está muy lejos, que si me caigo, que si no la hago, que si me falla un pie, que si me falla un paso. Y en ese instante cuando yo pensé eso, Él me respondió otra vez. Me dijo, no tengas miedo, porque en cada paso que tú des, yo voy a estar contigo. Así me dijo. Y no lo dudé nada después. Cuando yo escuché esas palabras, yo me levanté, tomé mi andador y hice la lucha y caminé hasta allá. Hasta cuando llegué a la esquina empecé a tomarme fotos con el teléfono que tenía. Tomé fotos al sign, que supieran que llegué a la esquina, a la calle y todo, con la Constellation se llamaba la calle. Y hice todo eso para que supieran ellos, porque nadie me vio cuando me fui. Nadie me vio, todos estaban adentro y yo salí solo. Y ya me tomé fotos, estuve como 20 minutos ahí posando y todo. Y luego ya me regresé caminando a la casa. Y cuando me regresé caminando a la casa, empecé un llanto, empecé a llorar, pero lágrimas calientes, y yo sentía el calor en todo el cuerpo. Y me dicen, pues es el Espíritu Santo que tú estás sacando todo, y sí, estabas llorando mucho. Y ese también fue el primer día que yo dejé el andador. Yo estuve parado en la pared, porque yo tenía que recargarme en algo para no caerme, como caminaba de puntas. Ese fue el primer día que yo de repente estuve parado, estaba recargado en la pared, y de repente dije entre mí, voy a dejar el andador en un lado, le voy a dar un paso con frente a ver qué pasa. Y luego sí pensé, pero si me caigo, pero yo me acuerdo que yo dije, pues si me caigo ni modo, pero por lo menos di el paso, hay que darlo, hay que dar el paso. No hay que quedarse con miedo atrás, hay que seguir para adelante. Y sí, hice el andador hacia un lado y di el primer paso y no me caí. Pero claro, si me hubiera quedado parado me hubiera caído, seguí caminando. Hasta que llegué a otra pared y un sillón y me aventé en el sillón. Pero caminé. Esa fue la primera vez que yo dejé el andador, que yo me acuerdo. Esa fue la primera vez. Y ese mismo día en la noche, dejé el andador otra vez y caminé más. Y ahí fue cuando empecé yo a caminar. Fue la primera vez que yo caminé. Y todo gracias al Señor, como les digo. Yo ya sé en dónde yo estuviera sin Él, como decía la canción. Yo ya sé en dónde estuviera sin Él. Y ahora yo me miro y ustedes me miran. Soy un muchacho, porque no soy muchacho. Me han dicho que estoy viejito, pero no es cierto. Soy muchacho. Soy joven. Soy feliz. Soy plenamente feliz y agradecido con Dios, y agradecido con Nueva Vida Internacional, y agradecido con el pastor, porque todos en conjunto, sus oraciones y el poder de Jesucristo, todo ha podido levantarme de donde yo estaba. Aleluya. Miren, en este lado están las fotos donde aquí fue cuando yo estaba enfermo, que aquí mi mamá me bañaba, yo pues en pañal. No podía hacer mis necesidades, no podía comer, no podía cargar. A esta niña muy apenas podía cargarla, estaba bien pesada para mí. No, o sea, yo no podía sostener nada, no podía caminar, no podía comer, no podía hablar, no podía levantar la mirada, no podía yo hacer nada, no podía hacer nada. Mis papás, pobrecitos, ellos me apoyaron siempre, pero porque Dios también les daba la fortaleza a ellos para poder verme como estaba y no quebrar en llanto, pero más querer luchar más fuerte por mí. Les dio la fuerza para seguir adelante, y lo bueno fue que la fe nunca se les fue a ellos. Ellos siempre tuvieron fe de que Dios estaba con nosotros, al igual que yo. Yo también tenía esa fe, que es algo que me ha ayudado muchísimo. Y bueno, pues esto ya obviamente ya quedó atrás. Aquí pues ya no estoy tan marcado como estaba ahí, pero eso ya quedó atrás. Y aquí estamos. Amén. Aquí yo estaba comiendo, no me acuerdo, pero aquí mero estamos disfrutando de la victoria. Amén.